Dios lo bendiga. Para mí es un privilegio poder tener la oportunidad de compartirles el Evangelio. Y para muchos a lo mejor se preguntan por qué predicamos, cada vez predicamos y predicamos sobre lo mismo. Porque nomás hay un Evangelio, nomás hay una salvación. Y depende de eso es la eternidad. Entonces, quiero empezar con un verso que encontramos en 1 Corintios 1:18, donde dice: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Y eso lo he visto yo. Para mí antes también eso era una locura. Yo no quería escuchar de eso. Y todavía hay gente que les da risa si se predica el Evangelio. A ver ahora. Digo que hoy todavía gente se burlan del Evangelio, se burlan cuando se predica. Pero aquí dice, para los que se pierden es una locura. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién de esos dos somos? ¿Donde es locura o donde es poder de Dios para nosotros? Aquí está hablando de dos personas diferentes y una de esas somos yo y tú. Entonces te quiero hacer la pregunta, ¿cuál de esos dos eres? Pablo también escribe a los romanos en Romanos 1, verso 16, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar a los judíos, también para los que no lo son. Es lo que dice Pablo, dice que él no se avergüenza de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Si el Evangelio no los convence, ¿qué esperamos nosotros? Si no es por la obra del Espíritu, es en vano lo que hacemos aquí. Y es lo que confío, que el Espíritu de Dios obre en cada una de sus vidas, porque dice que la palabra tiene poder para salvación en los que creen. La pregunta es, ¿crees en eso? Aquí dice que para los que creen, tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Tenemos que creer eso, tenemos que confiar en eso. Quiero ver con ustedes ahora un texto que nos encontramos en Segunda de Reyes 5. En Segunda de Reyes 5. Pero antes de entrar en ese texto, quiero orar con ustedes. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Te doy gracias por el Evangelio. Te damos gracias, Señor, que tú llegaste aquí a ese mundo. Tú tomaste mi lugar y el lugar de cada uno de los de aquí presente. Tú pagaste por las deudas que nosotros teníamos contra ti, Señor. Y te doy gracias por eso. Te doy gracias que tú nos ofreces la libertad. Y te pido en esta tarde que hables por medio de tu Espíritu y que me des las palabras que tú quieras que se digan en esta tarde, para que sea de bendición para cada una de las almas de aquí presentes. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a leer del primer verso en Segunda de Reyes. Voy a leer verso por verso y ahí vamos sacando puntos que veo que son importantes en ese capítulo. Dice: cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, ¿o cómo se pronuncia ese nombre? Naamán. Era un hombre muy importante. Su señor le tenía en alta estima porque por medio de él
que era un guerrero muy valiente. El Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Y aquí estamos viendo de una persona que tenía mucho poder. Él tenía todo lo que se puede decir en este mundo. Él tenía mucho dinero. Él era muy valiente. Tenía muy buen puesto en el gobierno. Él tenía todo lo que se pueda soñar, mucha gente. Pero había un problema. Era leproso. Y quiero que entendamos que no importa el tipo de persona que seamos, si somos ricos, si somos pobres, todos también nos ha tocado la lepra, pero es el pecado. Todos estamos manchados con el pecado. Ese hombre estaba manchado con lepra. Era una enfermedad desagradable y era contagiosa. Y todos nosotros estamos contagiados con eso, pero es el pecado. Y podemos ver, no importa el puesto que has tenido, la persona que eres, todos estamos bajo el pecado. Así hemos nacido en pecado. Y eso nos lo dice la Biblia en varias partes, pero una de ellas es Isaías 53, del verso 6, dice: todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Dice, todos perderemos el rumbo como ovejas. Todos, cada quien iba por su camino. Todos pensaban que lo que ellos hacían era lo bueno. Y a consecuencia, hemos visto que lo que nosotros pensábamos que lo que era bueno, a dónde nos lleva. Y creo que muchos de ustedes pueden estar de acuerdo con eso. Entonces, el mundo está manchado de pecado. Todos hemos pecado. Si vemos el segundo verso en Segunda Reyes, ahí dice: un día una joven israelita que las bandas de Siria habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él os sanaría su lepra. Aquí vemos la actitud que tiene esa muchacha. A pesar de que se la llevaron esclavizada, ella quería el bien para ese señor. Ella no tenía el deseo de vengarse. Ella bien hubiera podido decir: qué bueno que se lo consuma esa enfermedad, ojalá y se muera. Todo eso hubiera podido decir esa niña, pero no, ella hizo lo contrario. Ella le dijo dónde podía curarse. Ella le dijo: ¿quién puede ayudarte? Y eso es muy importante, que haya personas. Dios pone personas en nuestro camino que nos van a poder decir lo mismo. Y a ustedes Dios los ha puesto personas en su camino que les han dicho dónde hay curación para el pecado, dónde hay salvación. Ustedes ya lo han escuchado. Y creo que varios de ustedes ya lo han escuchado varias veces. Entonces aquí le dice: yo sé dónde puede ir, que vaya con este profeta. Entonces la pregunta es: ¿a dónde tenemos que ir nosotros? Con Cristo. Jesús, Él es el que nos limpia, pero tenemos que ir con Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él, tener fe en Él. Si seguimos leyendo, ahí dice: cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa y le dijo: pues ve a ver este profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Naamán se puso en marcha, levantando consigo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de vestidos. Él fue con el rey y le dijo: ¿sabe qué? De esa enfermedad que pensábamos que no tenía cura, me está diciendo
una niña que sí hay cura para esto. A lo mejor ellos ya buscaron con todos los doctores, todos los remedios que había a su disposición y todo fue en vano. Y hasta que una niña le dijo, sabes que yo sí sé dónde se puede curar el patrón. Y él obedeció. Le dieron un consejo dónde ir. Y a nosotros y a ustedes muchas veces nos han dado ese consejo a dónde podemos ir. La pregunta es, ¿obedecemos? Aquí vemos que él obedeció y le mandan mucho dinero que se lleve porque a lo mejor piensan que les pueden cobrar. Porque yo pienso que ellos ya gastaron mucho dinero en tratar de curarlo. Si seguimos leyendo el verso 6 dice, también llevó consigo cartas para el rey de Israel, las cuales decían, cuando estas cartas lleguen a tus manos, por ellas sabrás que yo estoy enviando a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios, capaz de dar la vida y de quitarla? ¿Para que éste me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Aquí el rey está reconociendo que esto es algo que no está en sus manos, que esto es algo que él no puede hacer. Y dicen, ¿cómo piensan que yo puedo hacer lo que le pertenece a Dios? Yo no puedo hacer lo que Dios puede hacer. ¿Cómo piensan que yo puedo dar la vida? Y eso les quiero decir a ustedes, ningún ser humano te puede salvar. Te puede aconsejar a dónde ir, pero nadie te puede salvar sino Jesucristo. Y aquí el rey entendió, yo no soy Dios, ¿a poco creen que yo soy Dios? Dice. En Deuteronomio 32, 39 dice, reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. Yo doy la vida, yo la quito, yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida y no hay nadie que pueda evitarlo. Ahí está diciendo Dios que Él trae todo en sus manos. Es el Dios todopoderoso, es el creador del universo. Y Él está diciendo que Él puede dar y quitar vida. Estamos en la mano de Dios. Estamos en las manos de Dios. Y aquí vemos, en nuestro verso, vimos que el rey reconoció que eso solamente era algo que Dios podía hacer. Y para quitar el pecado, solamente con Dios se puede. En Salmos 49 dice, del verso 7 y 9 dice, ninguno de ellos puede salvar a su hermano, ni dar nada a Dios a cambio de su vida. El rescate de una vida tiene un alto precio. A ningún dinero será jamás suficiente para que siga con vida para siempre y nunca llegue a experimentar la muerte. Aquí dice que no hay un hermano que puede salvarte. En otras palabras, no hay ni una persona que puede reconciliarte con Dios. Estábamos por el pecado, como dice Isaías 59, el pecado nos separa de Dios. Y para reconciliarnos con Dios no era una persona, no era un humano de los que estamos aquí. Era su Hijo, era Dios. Solamente en Dios, y tenía que pagar un precio muy alto. Y era un sacrificio que dio en la cruz para mí, para ti, por mis pecados y por tus pecados. Entonces podemos decir que la salvación es por gracia. La salvación solamente es por gracia. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Solamente Jesús.
Si volvemos al texto donde estábamos, en Segunda de Reyes, en el verso 8 dice: como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado sus vestiduras, mandó a decirles: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Deja que venga a verme. Así sabrá que en Israel hay profeta. Y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con su carro de guerra. Aquí vemos que le vuelven a dar un consejo y aquí vuelve a obedecer. Él va a donde le dicen. Se da cuenta el profeta y dice: dile que venga para acá. ¿Pero para qué? Para que se dé cuenta que hay un Dios, que se dé cuenta que en Israel hay un profeta que sirve a Dios, para que volteen a ver a Dios. Y vemos cuando él llega ahí en el verso 10, dice: entonces Eliseo mandó un mensajero y que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y su carne volverá a ser como antes era, y quedará limpia su lepra. Aquí vemos que el profeta ni siquiera sale, nomás manda uno de sus siervos, un mensajero que tenía, y le dijo lo que tenía que hacer. Así de sencillo. Ve, lávate 7 veces ahí en el Jordán y serás sano. Mucha gente hoy en día se les hace muy sencillo el Evangelio. Se les dicen: arrepiéntate, cree en Jesús, que es muy sencillo. Mucha gente preferiría dar dinero para asegurarse. Y aquí vemos lo que él le dice: ve y lávate. Cree en Jesús. Si vemos en Hechos 16, quiero entrar a esa parte también. Se trata de donde estaban Pablo y Silas en la prisión y donde se abren todas las puertas. Del verso 27 dice: el carcelero despertó cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos se habían huido. Pero con fuerte voz Pablo dijo: no hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Cuántas veces te ha llegado esta pregunta? Y esta es la pregunta más importante que te puedes hacer. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Vemos, muy sencillo: cree en el Señor. No le dijo: haga primero muchas obras buenas para ver si así te acepta el Señor. No, le dijo: cree en el Señor Jesucristo. Si volvemos a nuestro texto donde estábamos en Segunda Reyes, el verso 11 dice: pero Naamán se enojó y se fue mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que ese profeta saldría a verme y que de pie invocara el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría las partes enfermas y me sanaría de lepra. Tenía expectativas equivocadas. Muchas veces nosotros pensamos que tiene que pasar de esta o de otra forma, o si no pasa así o así, no se puede. ¿Qué expectativa tienes tú? Dios puede
es el único que nos puede salvar. Y no todos van a pasar por lo mismo. Pueden ser muy distintos lo que vivimos, pero lo importante es la obra de Dios. En el verso 12 dice: ¿acaso los ríos de Habana y Farbar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Y acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Muy enojado se fue de allí. Pero sus criados le acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo hubieras hecho? Pues como más razón, si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Él esperaba que él saliera, que lo atendiera personalmente, porque él era una persona muy importante, que saliera el profeta, y ahora que nomás mandó y le dijo lo que él tenía que hacer, no estaba de acuerdo. Aparte de leproso, era orgulloso. Y aquí vemos otra vez que Dios usa diferentes personas para decirle lo que tiene que hacer. Aquí le recuerdan sus criados: oye, pero si te hubiera pedido todo el dinero que traemos, en otras palabras, se los hubieras dado, ¿verdad? Ahora no te pido nada, nomás que fueras a ese río a lavarte. Y así es el humano, igual que este hombre, orgulloso, y quiere hacer todo a su manera. Si no es la manera, muchas veces dicen: si no es a mi manera, no hay manera, no se puede. Tiene que ser de esta otra forma. Si lo quieres hacer con tus fuerzas, siga intentando, pero vas a fracasar. Entrega tu vida a Cristo y pídale que Él lo haga por ti. Reconozca que no puedes. Tenemos que llegar a ese punto. Cuando llegamos a ese punto y reconocemos: sabes que yo no puedo, yo nomás fracaso, Señor, aquí estoy. Allí es donde cambian las vidas. En San Marcos 1:15, donde Cristo empieza a predicar, Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. Es lo que nos dice, que nos arrepientamos y que creamos en el Evangelio que tiene el poder de cambiar vidas. La salvación es por fe, no es por obras. Lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición y confiar en Él. ¿Cuántas veces lo hemos vivido? Hemos intentado con nuestras fuerzas: ya voy a dejar esto. ¿Cuánto duramos para volver a caer si lo queremos hacer con nuestras fuerzas? Deja que Jesús lo haga. Entrega tu vida a Cristo. Quiero ir con ustedes a otro texto en San Lucas 23. San Lucas 23, vamos a ver unos versos ahí del 33. Ahí habla de cuando Jesús fue crucificado. En el verso 33 dice: cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron ahí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse entre ellos sus vestidos. Aquí vemos que hay dos personas que están crucificados junto con Cristo, junto con Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vamos a irnos hasta el verso 39, donde dice: uno de los malhechores que estaba ahí colgado lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro le respondió y le dijo: ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios?
Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos dos personas diferentes, como lo leí ahorita en el verso cuando empecé. Aquí también hay dos personas diferentes. Hay uno que reconoció y dice: lo que nos está pasando es por nuestra culpa. No es por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi esposa o de mis hijos. ¿Cuántas veces dice la gente o decimos: es que a mí me está pasando esto por culpa de fulano, o porque a mí me trataron mal, y nos queremos, lo usamos como excusa, que por eso me pasa eso? Pero aquí vemos que uno de los que estaba ahí con él se burlaba y el otro reconoció. Dijo: lo que nos está pasando es justo, lo merecemos morir por lo que hicimos. Pero el otro, ese mismo, él dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegue a tu reino. Él no podía hacer nada, él no le podía prometer nada a Jesús. Él estaba atado a la cruz, él sabía que ahí iba a morir. Él no podía decir: yo voy a bajar, voy a portarme bien y a ver si me aceptas. No, él nomás dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y eso lo podía hacer, él no podía hacer otra cosa. Él podía orar y podía orar a Jesús, y eso lo podemos hacer todos y donde estemos. No importa en la condición física que estamos, no importa si es de día, si es de noche, todos pueden hacer eso. Este hombre aprovechó el último momento que tenía para pedirle a Dios, a Jesús. ¿Y quién de ustedes sabe si mañana vamos a vivir? Por eso los quiero animar. No dejes pasar el tiempo. Si el Espíritu te llama, entrega tu vida. Si vuelvo al texto donde estábamos, en 2 Reyes 5, del verso 14, dice: Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces, conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios, y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Por favor, acepta algún lugar presente en este siervo tuyo. Pero Eliseo dijo: juro por el Señor, en cuya presencia estoy, yo no lo voy a aceptar. Naamán insistió que Eliseo aceptara alguna cosa, pero él no accedió. Vemos que él al final hace lo que le dijo el profeta, va, se mete a las aguas y pasa lo que el profeta le dijo. Lo mismo pasa con tu vida. Si tú vas a Cristo y entregas tu vida, vas a quedar limpio. Y aquí vemos que él, por agradecimiento, quiso darle algo a Eliseo, pero él dijo no. Entonces vemos que la salvación es gratis, no se compra con dinero. La salvación es por gracia, no la podemos pagar con nada. En Efesios 2, 8 y 9 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Aquí vemos que es por pura gracia de Dios. Nosotros no nos merecemos ser salvos, pero por gracia de Dios.
y por lo que Él hizo en la cruz, podemos ser salvos. Pongamos nuestra fe en Él. La salvación es para todos. Si vemos en 1 de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por la de nosotros, sino también para los de todo el mundo. Es para todos. Él pagó para todos. No es nomás para uno o para otros, sino para todos. San Juan 6:35 al 37 dice Jesús, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces nunca tengas miedo de ir a Jesús. Nunca pienses que Él va a decir, no, tú no. Es para todos. Y Él está invitando a todos. Quiero concluir con un verso que tenemos en Isaías 1:18, donde el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. No importa lo que hayas hecho, no importa por lo que hayas pasado, hay perdón en Cristo. Quiero pedir que se pongan de pie para terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la esperanza que hay en tu palabra, que hay salvación para todos. Y pido especialmente aquí para cada uno de los que estamos aquí presentes, para los que hemos creído en ti, fortalézcanos. Y para los que todavía no creen, obra con tu Espíritu, para que cada uno reconozca y cada uno ponga su confianza en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.